Hoy quiero abrirte un poco más mi corazón y en el transcurso de los días venideros te voy a ir contando un poco la historia de mi vida, de quién es David, qué ha pasado, cómo llegó hasta donde está hoy, por qué hace lo que hace. Así que si te interesa, pues de corazón quiero compartirte esta historia de mi vida. Te voy a hablar un poquito de mis 0 a mis 10 años. ¿Cómo fue la situación familiar de David? Bueno, David creció en una familia donde pues papá y mamá tenían diferentes luchas, ¿verdad? Pleitos, discusiones, que en algún momento de la vida se creía que era meramente por temas de alcoholismo, pero aun cuando mi padre dejó de tomar alcohol, esas diferencias continuaron. Entonces ese fue como uno de los eventos que marcaron de cierto modo mi vida, ¿verdad? Pues crecer en ese ambiente donde, si bien es cierto, mis padres son ejemplares y quisieron y hicieron lo mejor que podían con lo que tenían y con lo que sabían. Así que los quiero, los amo, y ellos pues vivieron esa situación que obviamente de cierto modo nos terminaba afectando a nosotros. Con respecto a la situación económica, pues temas de escasez, ¿verdad? Donde se vivía con lo mínimo, donde, por ejemplo, sucedieron eventos traumáticos. Te voy a hablar de mi primer evento traumático y al final de esta serie de reflexiones te voy a contar qué pienso de estos eventos y cómo llegaron a tener un objetivo en mi vida. El primer evento traumático fue cuando llegó mi primer día de escuela, pues en el pueblo de campo donde nací no había kinder, no había materno, nada de eso. Entonces se llega el primer día de clases de David y resulta que este evento fue traumático porque cuando yo llego al ingreso a la escuela y miro a mis compañeritos, me doy cuenta que ellos iban con un uniforme bien bonito, con zapatitos de cuero, con pantalón largo. Y entonces yo me miré y miré mis zapatos de hule y miré, bueno, me habían mandado con pantalón corto. Entonces ahí se creó un evento que afectó mi vida durante muchos años. ¿De qué manera? De que posiblemente se creó un sentimiento de inferioridad al verme, al primero sentirme mal porque yo me sentía que me veía mal. Luego sentí que pues ese sentimiento de pobreza, de ok, ¿por qué los otros chicos con zapatos de cuero y yo con zapatos de hule? Entonces esa situación vino a lo largo de mi vida como una situación de conflicto. Te cuento esto porque quiero que entiendas por qué también mi lucha por generar una mejor distribución de la riqueza y cómo todas estas situaciones afectan a tus hijos, afectan a tus niños. Me duele mucho cuando escucho a una persona diciendo, por ejemplo, de que no, que cuando tuvo el hijo, que todo cambió, que no tenga, te dicen no tengas tú, porque realmente es complicado, es difícil, tu vida no es igual, y están los pequeños ahí escuchando cómo los padres dicen que tener un hijo no lo recomiendan, o les dicen cosas que les van marcando y les van calando acá para mal, y eso cuando en su etapa adulta generan la mayoría de conflictos, inseguridades, miedos, dudas, fobias. Todas esas cosas nos afectan para mal si las vivimos en nuestra infancia. Otro evento, bueno, mi primer bicicleta, la bicicleta familiar, ¿verdad? De todos mis hermanos. La primera fue cuando tenía aproximadamente 8 años. Y bueno, se podrán imaginar cómo queríamos esa bicicleta, era todo un sueño. Por otra parte, me gustaba cantar. Era un niño que se aprendía las canciones y le daba y le daba y le daba y las cantaba para adelante, para atrás. Había un cassette que lo ponía y cantaba y cantaba. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que
¿Qué hubiera pasado si a ese niño le hubieran potenciado ese talento? Si ese niño no hubiera crecido con inseguridades. Quizá tus niños, tus hijos, tus hermanos tienen un don especial, el cual van a disfrutar y los van a hacer felices, pero tú estás ahí pidiéndole que sea bueno en matemática, que saque buenas notas, y quizá el niño es la persona más creativa de este mundo y iba a dejarnos una invención, algo que nos mejorara la vida, pero ahí estás tú diciéndole que sea bueno en matemática. Los niños no tienen que ser buenos en lo que no se les da naturalmente. Potencien esas cosas. ¿Por qué? Porque privamos al mundo de posibles cantantes, de posibles talentos, que simplemente los tapamos, los minimizamos y le decimos no, sea bueno en esto, eso no sirve, tienes que ser bueno en esto, tienes que sacar buenas notas, y ahí matan seres humanos felices, talentos, seres extraordinarios. Por último, quiero decirte que a raíz de quizá todas esas situaciones, de la situación económica, de la situación familiar, del tema de los conflictos entre mamá y papá, quizá crearon un niño sumamente tímido, callado, inseguro, y así fue como se caracterizó David durante mucho tiempo de mi vida, hasta que llegó el cambio que más adelante se los voy a contar. Todo esto se los cuento para crear de cierto modo reflexiones en ustedes, aprendizajes, y que también haya una intimidad entre nosotros para poder comprender el por qué y qué hay detrás de una persona. Entonces, gracias por escucharme, gracias por sacar el rato para escuchar la primera parte de lo que te voy a estar contando. Mañana nos vemos con los 10 a 20 años. ¿Qué pasó? Yo se lo cuento. Chao.